José Ramón Cosío. Doctor Cosío, buenos días y bienvenido, José Ramón, ¿cómo estás? Hola, bien Carmen, ¿cómo estás tú? Buenos días. Pues días este es el panorama. Buenos días, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ese es el concepto madre y de ahí deriva todo lo demás. ¿Cómo ves las cosas? Mira, sin ánimo de polemizar, pero creo que no hacía falta esta declaración. Creo que ya con los acuerdos del 27 de marzo tomados por el Consejo de Salubridad General, donde se había declarado al COVID-19 como una enfermedad transmisible grave, me parece que era suficiente. Entiendo las razones políticas por las cuales llevaron una decisión a una jerarquía mayor, al Consejo de Salubridad. Me parece que se está buscando, y qué bueno que así sea, no lo digo en ningún sentido de desdoro, sino al contrario, echar mano de la mayor herramienta jurídica, por decirlo de esta manera, que tiene el país, que es el Consejo de Salubridad General de la República. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se hizo esa declaratoria ya. Creo que en algunos aspectos es redundante respecto a las que ya se habían hecho, pero lo importante es ya dejarnos de estas cuestiones y seguir avanzando en lo que es realmente importante. Ahora, esta declaración sí me parece, y lo habíamos platicado tú y yo en otros programas, ya detona muchísimas posibilidades de intervención del Estado y restricción de los derechos de los particulares. Ahora voy a decir cuáles creo. En la materia, y qué bueno que se está haciendo en este sentido. Creo que vamos a ver restringidas nuestras libertades de tránsito, reunión, asociación y en alguna medida la libertad de trabajo y también la libertad comercial. Todo esto como consecuencia de la declaración que salió el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Entonces creo que aquí hay un punto importante y tal vez nos podemos detener en esto para antes de pasar a los siguientes aspectos, si a ti te parece. Sí, por supuesto. Creo que ahí está buena parte del asunto. Más allá de si era o no necesario la declaratoria, muchas voces estaban pidiendo o exigiendo casi que se determinara esta condición legal. A ver, al final de cuentas activa una serie de circunstancias. Por lo pronto, la parte final del mensaje de Marcelo Ebrard, que dejamos correr hace un momento antes de escucharte, doctor, habla de, posibles consecuencias. Por un lado, se manda el mensaje, desde luego, que no es un estado de sitio ni cosa por el estilo, es una circunstancia legal en donde el llamado es paren actividades, salvo esta lista de actividades que son las prioritarias, todos los demás deben parar. El mensaje es clarísimo. Está la gran circunstancia de la ley laboral, sobre si la ley dice que se le tiene que pagar a las personas en una circunstancia legal como esta un salario mínimo parejo. Al colocarle, entiendo, la palabra o el concepto de por causa de fuerza mayor, se está determinando desde el gobierno que los salarios de las personas del sector formal deben mantenerse igual que como están ahora este mes. Mira, yo creo que aquí vamos a tener que ir desgajando muchas cosas. Efectivamente, yo insisto, creo que con la decisión del 27 de marzo era suficiente, no quisiera insistir más en esto, pero aquí sí se empoderó más el Estado, actuó la máxima autoridad, el Consejo de Salubridad, y ahora buena parte de lo que corresponda en términos de la crisis sanitaria, no de la crisis, que esto es muy importante verlo, no de la crisis del resto de las actividades, le va a corresponder a la Secretaría de Salud, y ahí estamos. Ahora, con esta declaración se abre, y qué bueno que entras directamente al tema que está preocupando más a las personas, el asunto laboral. El artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que se reformó en 2012, justamente como consecuencia de lo que nos pasó con H1N1, determina este artículo 42 bis que en caso de que se haga y quiero usar la expresión exacta, declaración de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que impliquen la suspensión de labores, me parece que es el tema central para tantas personas, tiene que definirse si aquello que hizo ya ayer la Secretaría, el Consejo de Salubridad, involucra o no este artículo 42. Más allá de que el artículo a mí me parece injusto,
¿Por qué? Porque solo se paga un mes de salario al mínimo. Esto es muy importante, solo un mes y al salario mínimo. Creo con toda franqueza, y sé que voy a caer muy mal con el comentario, pero creo que la declaratoria del día de ayer sí tiene las características de ser una declaratoria de contingencia sanitaria, porque está implicando la suspensión de labores. Este me parece que es un asunto muy fuerte y además muy triste, porque sí me parece que lo está disparando. Lo que la Ley Federal del Trabajo dice, más allá de si nos gusta o no nos gusta, y a mí de una buena vez lo digo, no me gusta el mecanismo, pero eso es una cosa completamente distinta, está determinando que, uno, se tiene que hacer una declaración de contingencia sanitaria. Dos, esta declaración tiene que ser conforme a las disposiciones aplicables, y esta desde luego tienen que ser las de la Ley General de Salud. Y tres, están implicando una suspensión de labores. Ahora, en sí misma la declaración sanitaria no ha determinado la suspensión de labores. Una cosa que tú y yo hemos tratado de distinguir a lo largo de todos estos programas que ya llevamos haciendo es lo que se declara en las mañaneras o en los informes de las 7 de la noche, y otra cosa muy distinta es lo que se haya determinado y se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hasta hoy lo único que tenemos del Diario Oficial en la edición vespertina de ayer es que existe una declaración de esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. No conocemos todavía cuáles son las medidas estrictas que se han tomado. Hemos escuchado ayer a Marcelo Ebrard, que lo explicó bien, hoy en la mañana al doctor López-Gatell, que también lo explicó muy bien, pero eso no tiene un valor jurídico todavía, ¿eh? ¿Por qué no? Eso tendríamos que esperar. ¿Por qué no, pues doctor? porque son declaraciones. Pero son declaraciones producto de lo que fue la reunión, perdóname que te interrumpa, de lo que fue la reunión a la 1 de la tarde de este Consejo General de Salubridad, según informó el presidente de la República, que según el artículo 73 es el responsable principalísimo y único. Claro. Entonces, bueno, se activa la reunión del Consejo, se informa que a la 1 de la tarde se reúnen y a las 7 de la noche se informa. ¿Por qué no tendría validez legal? Porque yo como ciudadano estoy sujeto a lo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ya se publicó algo ahora. No, la declaración de emergencia sanitaria, pero no se han publicado las medidas. Si yo pregunto hoy, con toda franqueza, cuáles son las medidas, me va a decir las que anunció ayer Ebrard o hoy en la mañana López-Gatell, que desde luego son muy importantes, pero por eso hemos insistido pero mucho no están tú y yo en el diario. Pero no están en el diario. Pueden cambiar entre lo que se tomó, lo que se ajustó, pues sí pueden cambiar. No tenemos hoy una certeza de qué es lo que se publicó. Hoy López-Gatell decía, y con mucha razón, y con mucho juicio, que se van a publicar en la edición vespertina de hoy en la tarde. Hasta que no estén publicadas en la edición vespertina, con toda franqueza, estamos especulando. ¿Por qué? Pues porque no están publicadas y no tienen la condición oficial, que es relevantísimo saber qué es lo que se dijo y qué es exactamente lo que se está poniendo. A partir de las medidas que se publiquen hoy, desde luego va a venir un debate jurídico importante. Tan es así que el presidente hoy también me parece con muy buen juicio decía, yo exhorto a todos a que no litiguen, a que no vayan a tribunales, a que no hagan una crisis jurídica de esto. Bueno, si esto es así, entonces lo único que podemos esperar es a la publicación hoy de la vespertina, de la edición vespertina, el Diario Oficial, y ahí sí ir decantando una por una las medidas con la mayor precisión. Cuando decía, le corresponde ahorita que lo ponías tú en el fragmento, a la Secretaría de Gobernación esto, a la Secretaría de Comunicaciones esto, a la Secretaría del Medio Ambiente esto, lo que sea, todo eso lo tenemos que observar en el Diario Oficial, de ahí hacer un análisis, de ahí asumir qué es a lo que nos estamos obligando, qué es lo que podemos hacer, cuáles van a ser las sanciones. Es decir, hay que ir construyendo esto jurídicamente, porque si no, de un informe, de un comentario, de un chiste, no podemos hacer una construcción jurídica. Esto, como lo decíamos, se va a complicar, entonces sí conviene mucho que seamos muy cuidadosos en las formas jurídicas para que estas formas jurídicas después no se nos desborden. Entonces, yo hasta ahorita lo entiendo como comentario, lo entiendo a lo mejor como un anticipo a lo que va a haber, pero no lo entiendo como medida jurídica. Yo estaría esperando que a la brevedad posible, ya no salió en el Diario Oficial de hoy en la mañana, ya lo revisé,
pero sí espero que salga el de la tarde y ahí sí se precise. Seguramente el transitorio del Diario Oficial va a decir estas medidas entran en vigor inmediatamente con su publicación, de forma tal que hoy mismo en la tarde estas medidas estarían corriendo y seguramente ahí vendrán todos los acomodos institucionales que son muy importantes para efectivamente hacer frente. Hoy jurídicamente lo único que tenemos es una declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Regresando al tema del artículo 42 bis, esto me parece que sí satisface el requisito de declaratoria de contingencia sanitaria. Entonces, ahí ya hay un primer momento. El segundo tiene que ver con la suspensión de labores. Sería el segundo elemento que engarzaría estos dos puntos. Exactamente. Bueno, yo me fui directamente al tema laboral, ya habías explicado la primera parte, pero bueno, desde luego la gente en este momento está urgida de saber exactamente qué va a pasar. Déjame, a ver si nuestro equipo de producción puede ubicar rápidamente el fragmento donde el presidente López Obrador habla del tema laboral. Y ya medio lo dijo Marcelo Ebrard ayer. Dice el presidente, en cuanto a lo legal, es una interpretación en una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo. Ahí se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma ley una norma que establece que es el salario completo. Entonces se va a estar informando, dando apoyo, asesoría, pero el llamado no es el litigio, el llamado es a una solidaridad verdadera y auténtica. Pues ahí está el meollo, una de las partes más importantes en ese momento, como dices, José Ramón. Una interpretación de la ley. En términos sanitarios se están tomando las medidas, pueden haber ido despacio antes en eso, ahorita, pero aquí ya estamos hablando de una cuestión no rigurosamente sanitaria, aquí estamos hablando de una cuestión laboral. Lo sanitario ya sabemos que no podemos salir, que no podemos toser, que nos tenemos que lavar las manos, en fin, todas esas cosas han quedado muy claras. Aquí estamos en una dimensión distinta, importantísima, porque es el sustento de muchas personas. Creo yo que parte no voy a decir del atraso, pero sí del no haberse precipitado o del no haber tomado decisiones rápidas, tenía precisamente que ver con la economía en general y con las relaciones laborales en particular. Creo que esta es la razón y ha ido sin duda. Ese es el tema. Entonces, cuando dice el presidente, hay una interpretación legal donde se tiene que pagar salario completo, no el mínimo y por un mes, pues es una interpretación que él hace que también es difícil porque no nos ha dicho ni de dónde sale esa interpretación ni nada. Entiendo que el presidente no es abogado y tampoco tiene por qué tener todos los elementos, pero me parece que es uno de los puntos centrales de la parte no sanitaria del tema que estamos viviendo. Oye, pero perdón que te interrumpa en esta parte. Dices que el presidente no es abogado. No tiene que serlo, pero desde luego sí tiene que cumplir con todas las rigores de la ley y de la Constitución. Y en este caso, bueno, pues está apelando a una interpretación y que dentro del propio marco de la ley está la respuesta a lo que decidieron, que es declarar la emergencia, pero plantear y exigir, al final de cuentas, que los empleadores paguen este mes completos los salarios. Eso no hay duda. Déjame recuperar este fragmento, José Ramón, para seguir escuchándote. Claro. Bueno, mire, primero, no hay que llegar a los tribunales. Es un exhorto. Tiene que hacerse por humanismo. Tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad. Ese es el llamado que estamos haciendo. En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación. En una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley Federal del Trabajo una norma que establece que es el salario completo. Entonces, se va a estar informando, dando apoyo, asesoría, pero el llamado
no es a el litigio, el llamado es a la solidaridad. Es lo que plantea López Obrador, José Ramón, pues eso, una interpretación de la ley y lo que acabamos de escuchar. Exacto. Y yo mismo digo, lo quiero decir con mucho respeto y además con la complejidad que estamos viendo. Estamos metidos en una condición muy, muy difícil, porque por un lado tienes cómo paramos la pandemia y por el otro lado cómo no desestabilizamos la economía. Entonces en esa tensión es lo que me parece que ha estado gravitando todo el tiempo en estos momentos. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Y yo creo que con buena intención, pues decir, ojalá los patrones paguen la totalidad de los salarios durante todo el tiempo de la crisis, así la economía no se cae, así no se genera violencia social, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el mecanismo que tiene la Ley Federal del Trabajo, la verdad, más allá de si nos gusta o no, e insisto, a mí no me gusta, es declaratoria de contingencia sanitaria que implique suspensión de labores y que se haya hecho conforme a la legislación de salubridad o de salud. Pues ya se declaró la contingencia sanitaria. Se hizo conforme a la legislación. El decreto de hoy en la tarde va a determinar si se implica o no suspensión de labores y seguramente va a implicar suspensión de labores. Entonces parecería que el mecanismo jurídico para que los patrones paguen un mes a salario mínimo se va a disparar hoy por la tarde. Creo que lo que el presidente dice es, por favor, los exhorto, aquí sí es exhortación pura, a que ustedes lleven a cabo, señores patrones, todo el esfuerzo posible para pagarle a sus trabajadores todo el ingreso para efectos de paliar la crisis económica que se va a venir derivada de la crisis sanitaria. Me parece que esa es la forma en que lo está fraseando y por eso cuesta tanto trabajo acomodar los términos en ese sentido. Pero si yo dijera en una interpretación jurídica estrictísima, si el decreto de hoy en la tarde establece suspensión de labores, me parece que entonces sí se genera este mecanismo y sería una cuestión que después podría discutirse o no, pero eso sería muy doloroso porque sería litigio ante los tribunales, las juntas de conciliación y arbitraje todavía, federales o locales, después esas juntas están cerradas, entonces el efecto lo veríamos hasta dentro de unos meses cuando empiecen a salir los laudos laborales y ya para entonces las personas deterioraron muchísimo su economía y se agravó enormemente la crisis. Entonces esa es la tensión que me parece que hemos estado viendo en estos días. Esa misma tensión me explica a mí que se haya preferido salir con el Consejo de Salubridad y no con la pura Secretaría de Salud y me parece que eso es, insisto, lo que vamos a ver en estos casos. Pero la medida concreta, específica, la veremos oficial y entonces sí ya tendremos la secuencia completa de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer y cuáles van a ser los efectos concretos. Pues ahí está, José Ramón, efectivamente quedamos a la espera de lo que se publique, como bien dices, en el Diario Oficial de la Federación este mismo día. También quedamos a la espera de lo que el presidente de la República adelanta, va a anunciar el 5 de abril, ya en su informe trimestral, donde ha dicho que ahí se van a enunciar las medidas económicas, porque aquí nos hemos detenido, por obvias razones, en la formalidad, en la economía llamada formal, en los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato o una relación laboral que obliga legalmente a los empleadores a esto que estamos comentando, pero una franja enorme de población no está en este circuito de cosas, una franja de población está en una condición diferente y ahí debe haber una circunstancia absolutamente categórica para buscar cómo ayudar a millones de personas que viven al día, como se dice, ¿no? Que tienen una condición de sobrevivencia prácticamente en el país. Así que esas medidas que involucren a esa otra parte de la población son fundamentales y también estamos a la espera de que ocurran en cualquier momento. Mira, yo creo que la secuencia que se ha empezado a tomar ya en los últimos días, desafortunadamente no desde el principio, pero otra vez dejemos eso de lado, es, ayer se hizo esta declaración de enfermedad, de la enfermedad, de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, fue la decisión del lunes. Hoy supongo yo que van a salir
todas las decisiones o muchas de las decisiones que el gobierno está tratando de generar, ¿no?, imponer, respecto primero de los particulares, para que los particulares no podamos hacer un conjunto de cosas. Esto sí es una medida sumamente importante porque sí va a restringir nuestros derechos. No lo digo en un plan alarmista, al revés, lo digo, qué bueno que se nos restrinjan un conjunto de derechos, porque de otra forma esto se vuelve un verdadero caos social, político, económico, sanitario, es decir, esto se sale completamente de control. Entonces, qué bueno que se impongan esas medidas, esperemos que sean razonables, esperemos que tengan una concordancia con los hechos. Después, hoy también supongo que se van a establecer las acciones puntuales que van a poder hacer. Ayer el canciller Ebrard decía que la Secretaría de Comunicaciones va a poder hacer tales cuales y cosas con vuelos, con puertos, etcétera, que también me parece muy importante. Ojalá el decreto sea puntual, ojalá no simplemente sea controlar los vuelos, impedir la crisis, porque ese tipo de verbos tan generales no acaban contribuyendo y generan nuevamente otros litigios y generan otra vez interpretaciones, y es el cuento de nunca acabar. Y esto que se resolvió ayer y hoy, me parece que es lo rigurosamente vinculado con la crisis sanitaria. Lo que el presidente, entiendo, va a anunciar el domingo es un paquete de medidas económicas y sociales para tratar de paliar ya la crisis sanitaria que entre ayer y hoy ha quedado o se está tratando de definir. No ha quedado, se está tratando de definir. Entonces ahí sí ya me parece que tienes el arco completo que va de la declaración hasta la establecimiento de un conjunto de medidas que vas a ir tomando para efectos de organizar y de hacer esto. Yo creo que entre más preciso sean las medidas, entre más claramente queden determinados los sujetos, sus acciones, sus responsabilidades, nos ayuda a todos muchísimo, porque si simplemente va a quedar trabajos importantes, trabajos relevantísimos, pues otra vez va a venir la segunda pregunta, oiga, ¿y qué es relevantísimo? ¿Y qué es importantísimo? Por el tiempo, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la zona? ¿Cuál es la región? Nosotros en derecho solemos clasificar las maneras de regulación de las normas en 4 modos. ¿Qué persona? ¿Qué conducta? ¿Qué tiempo? ¿Y qué espacio? Entre más precisos queden esos elementos que le llamamos nosotros ámbitos de validez de la norma, es mucho más adecuado. Yo sé quién tiene que hacer, qué cosa tiene que hacer, cuándo la tiene que hacer y dónde la tiene que hacer. Entre más preciso, insisto, se vayan desarrollando estas acciones, la gente va entendiendo cuál es, digamos así, el programa general, las acciones que tiene que hacer, y entonces empiezas a ordenar normativamente un mundo que va a entrar en una situación aceptada por todos de enorme complejidad. Entonces, creo que entre ayer y hoy se puede definir lo que está vinculado directamente con la pandemia. Y el domingo ojalá que viéramos un paquete muy potente de medidas económicas, de medidas fiscales, de todo tipo, para que entonces sí sepamos, los que estamos en los distintos sectores de la sociedad, a qué nos tenemos que atener, cuáles son las formas de cumplimiento que nos está imponiendo la autoridad y cuáles son las consecuencias de no cumplir con todo esto. Esto sería lo más deseable bajo la condición muy complicada en la que estamos apenas comenzando a entrar en el país. Pues ahí está, apenas estamos en este inicio de definiciones efectivamente importantísimas. Apenas. Es un tiempo totalmente inesperado el que nos ha tocado vivir, nos está tocando vivir con todas sus implicaciones y por lo pronto, bueno, pues ahí está el análisis de lo que se anunció ayer por parte del Gobierno de la República, declarando esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Gracias, José Ramón, seguiremos al habla, por supuesto, al contrario, Carmen, y gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Y pues el llamado está ahí todos estos días, particularmente ayer con la declaración de emergencia, pero bueno, el mensaje de Hugo López-Gatell, que ya quedó más que claro, no sobra reiterarlo, repetirlo. Estamos hablando de un país en donde, bueno, la complicación de frenar
las actividades es muy fuerte. La complicación para millones de personas de dejar de generar recursos para la vida, pues es muy fuerte, es muy difícil, ¿no? Todo mundo tiene la facilidad de decir, bueno, me tomo unas semanas, trabajaré desde mi casa, haré home office. Eso, bueno, se da en un cierto circuito de la población, pero la mayor parte de la población tiene complicaciones serias para responder a este llamado directísimo de la autoridad de quédate en casa. Los efectos de no hacerlo, pues ya los explicó la propia autoridad sanitaria. Así que bueno, pues no sobra insistirlo, no sobra reiterar este mensaje, este llamado a todo el mundo, este llamado a la población, al sector privado, al sector social, a la gente, a todos. Y bueno, pues iremos viendo para informarle cada uno de los asuntos importantes que están ocurriendo en el mundo y en México en esta pandemia 2020. Todas y todos tenemos que hacer nuestra parte. Todas y todos, al mantenernos en nuestra casa, resguardados del espacio público, contribuimos a protegernos a nosotros mismos y a proteger a todas y todos, a la sociedad en su conjunto. El mecanismo es muy claro, pero no necesariamente todo el mundo lo percibe. Esta enfermedad se transmite, como hemos dicho muchas veces, por la vía respiratoria, y esta vía respiratoria puede ser el contacto indirecto a través de las manos, por ejemplo, que se contaminan con las secreciones respiratorias llenas de virus. Damos la mano o saludamos de beso o simplemente estamos a menos de 1,5 metros de distancia. Esto, si ocurre en 1, 2, 3, 5 personas, puede ocasionar un pequeño brote. Pero si estamos masivamente en el espacio público, entonces empieza la transmisión y los contagios de hoy se van a manifestar en 14 días. Los contagios dentro de 14 días se van a manifestar dentro de un mes. Y eso es lo que hace que cuando llegue uno a la fase 3, con este crecimiento acelerado que tenemos ahorita de la epidemia, podemos llegar con una gran carga de enfermedad. El peligro mayor es que esto supere la capacidad instalada, reconvertida, expandida y reforzada que ya tenemos en el sector salud. Y destaco esos 4 elementos, porque es la capacidad básica, la capacidad existente, después la reconversión hospitalaria que hemos hecho, los planes de expansión física de los hospitales y también el reforzamiento que tenemos con el plan Marina y el plan DN3. Pero ningún sistema de salud, por amplio que sea o por modificado que sea, podría aguantar la posibilidad de recibir a todas y todas las personas enfermas si esas personas llegan por decenas de miles. Entonces, hoy es el momento de actuar. Les doy un dato de optimismo. Creo que también hay que valorar los elementos, las señales positivas. En la Ciudad de México existe un sistema de monitoreo de la movilidad urbana, en plazas públicas, en pasos peatonales, en cruces, en vías primarias. Y vemos ya en los últimos 4 días una reducción de 60% de la movilidad. Eso es muy positivo. Por cierto, agradezco a la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que nos ha compartido esta información.